buenos días, el tema de hoy es los que fueron iluminados. Vamos al libro de Hebreos capítulo 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Los que fueron iluminados. Tremendo la palabra que nos habla aquí el apóstol Pablo, los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial, los que fueron iluminados por el Espíritu de Dios, pero fueron iluminados en diferentes situaciones, circunstancias, gustaron de la palabra de Dios, hablaban de las cosas de Dios, vivían de las cosas de Dios, eran personas iluminadas directamente por el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué pasó con estas personas? Dice, porque es imposible. La palabra imposible es puesta en una posición de énfasis. Aquí el autor de Hebreos, en el apóstol Pablo, nos habla que es de pronto que es difícil, de pronto imposible. Pero tiene también otros usos en los cuales encontramos que mismo lo habla en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, en el cual lo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Será que los que fueron iluminados no tenían tanta fe? ¿O de pronto la fe la tenían puesta más en las cosas, en los milagros, los prodigios, las señales que fueron usados, pero realmente su corazón no fue reformado, no fue transformado, no fue renovado por el Espíritu de Dios? Porque el mismo apóstol Pablo lo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea en Él, sobre todo en Él, en Jesucristo, y que es galardonador de los que le buscan. Si usted y yo no somos galardonadores de lo que le buscamos en Cristo Jesús, entonces ¿de qué somos galardonadores? De pronto buscar un estatus en la sociedad, que le agradamos a alguien, le agradamos a otras personas, porque es que usted es muy usado como Dios lo usa, y otras personas se alardean de esa situación y no le dan la gloria a Dios, sino porque es una persona que es usada. Prácticamente nosotros, como lo dice la misma palabra, somos siervos inútiles delante del Señor, que el Señor le plació usarnos a usted y a mí, y que nosotros dispusimos para ser usados por Él. Somos esos vasos delante de Él, esas vasijas útiles en sus manos. Pero también tenemos que tener en cuenta que los que fueron iluminados son los que ya no están, los que no quisieron seguir con el Señor, ya que aquí la palabra de Dios no lo dice. Los que fueron iluminados, prácticamente personas que el Señor quería usar. Esta palabra significa iluminados, que describe la experiencia de la luz brillando sobre alguien de una manera nueva, una nueva luz que brilla en la mente, en el espíritu, en el actuar de la persona, y viene un cambio, una transformación en esa persona porque es iluminada por el Espíritu de Dios. Es el mover del Espíritu de Dios en esa persona. Y gustaron, también lo dice la palabra, y esa manera de gustar significa probar algo, pero que otros en la palabra indican una experiencia real, una experiencia completa, una experiencia en la cual fueron usados por el Señor. Gustaron de ese don celestial, que es la palabra, el ser usados, el ser manejados en la dirección y el conocimiento del Espíritu de Dios a la luz de las Escrituras. Yo no sé si de pronto usted conoce a alguna de esa persona, o de pronto usted fue de esas personas que fue iluminada por el Espíritu de Dios, usada por el Espíritu de Dios, y como que ahora está apagada, y como que realmente si hubo un cambio o no hubo un cambio, o fue algo temporal o algo que le gustó, y ya después como que se apartó porque la iglesia, que el líder, el pastor, el ministerio, el liderazgo, bueno, muchas cosas que suceden en el entorno, ideas que le ven del enemigo, y la persona se apartó de los caminos del Señor. Ya no gustaron del don celestial, un don en el cual lo da es el Espíritu de Dios. Eso no lo da la iglesia, eso no lo da el pastor, eso no lo da el liderazgo, eso no lo da el líder, lo da el Espíritu de Dios. Y ese don de iluminados, ser iluminados, es por el Espíritu de Dios, y que nos quiere usar a usted y a mí de una manera sobrenatural. Y es como el Señor quiere usarnos a usted y a mí, ese don celestial, como el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación en cada situación, cada respuesta que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, pero siempre y cuando usted y yo realmente nos comprometemos en Dios, no solamente por agradarle al hombre, es agradarle primeramente a Dios, ya que si usted y yo le agradamos al Señor, le aseguro que usted y yo seremos los más beneficiados en el Señor, en Cristo Jesús, porque Él mismo nos usará para su gloria y para su honra, y lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida, usarnos de una manera sobrenatural. Pero ¿quiénes son los que realmente ya no son iluminados? Porque mire que el apóstol Pablo mismo lo habla en Romanos 6:23, y lo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, personas que volvieron al mundo, personas
que volvieron al pecado. O sea, realmente, así como cuando el Señor sacó al pueblo hebreo usando a Moisés, sacándolo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida a Canaán, y cómo permitió el Señor que vivieran 40 años en el desierto. Pero mire que el Señor nunca pudo desarraigar del pueblo hebreo de su corazón a Egipto, porque ellos tenían Egipto en el corazón. Y hay personas que realmente buscan del Señor, pero no han querido desarraigarte desde Egipto. Yo no sé cuál es el Egipto que lo seguía a usted o a la persona que usted conoce. De pronto la fornicación, el adulterio, la mentira, la inmoralidad, el engaño, la traición, el vicio, el alcohol, la inmoralidad sexual. No sé de pronto cuál es alguno de esos enemigos. Volvió y lo envolvió, y como que la persona no volvió a ser la misma persona, como que volvió otra vez al mismo situación que estaba andando en el mundo, y ya habiendo conocido la gloria de Dios, como el Señor lo usaba, pero ya no es una persona que está iluminada, porque precisamente le ganó las obras del enemigo. Por eso dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Prácticamente la fe no se había alimentado, la fe no se había fortalecido a la luz de las Escrituras con la palabra, y con la palabra es donde el Señor quiere usarlos, porque fueron partícipes del Espíritu Santo, y este es el único, en la parte donde el Espíritu de Dios se mueve, y tiene que ver con recibir el Espíritu de Dios y tener comunión con Él, en vivir con el Espíritu de Dios, en andar con el Espíritu de Dios. Y por eso es que el enemigo busca cómo distraerlos. Por eso también la palabra dice los poderes del siglo venidero. Eso es una forma de describir el poder sobrenatural de Dios. Los que son descritos aquí en verdad habían gustado del poder sobrenatural de Dios y quisieron ser usados por el poder sobrenatural de Dios, pero había todavía raíces de pronto de iniquidad, de concupiscencia, de deseos en el alma, en la mente, en el corazón, que no habían sido desarraigados y como que recayeron otra vez. Pero como que aquí el apóstol Pablo es tan enfático que dice: es imposible que vuelvan otra vez a Cristo. ¿Por qué? Porque tuvieron en poco realmente la obra de la cruz. Por eso se recayeron y serán otra vez renovados para arrepentimiento, ya que esta es una palabra que hay muchos debates en que muchas personas creen que se vuelvan a levantar, pero el Señor en su misericordia está esperando que esas personas vuelvan, pero que vuelvan realmente para desarraigar a ese Egipto que de pronto todavía está en el alma, la mente, en el corazón y los deseos, porque de pronto no se sometieron a las órbitas espirituales y como que fueron usados por el Espíritu de Dios, pero realmente no hubo un cambio, una transformación de adentro hacia afuera, y eso es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Y es precisamente a un cambio, una transformación para que el Señor obre a través de nuestras vidas y usarnos de una manera sobrenatural. Y es que tiene que haber un compromiso. Mire que el Señor Jesús, cuando les hablaba a los fariseos, ellos conocían de la palabra, pero como el Señor era tan enfático que él decía: hipócritas, fariseos, publicanos. ¿Cómo los trataba? Porque precisamente ellos demostraron una fachada delante del Señor. No había un cambio, no había realmente una transformación desde el corazón. Y era por eso que el Señor era tan enfático con ellos. Y como el Señor quiere llevarnos a usted realmente a ese cambio, esa transformación, donde debemos buscar realmente al Señor y buscarlo de todo corazón. Y buscarlo es buscar al Señor para entrar cambios de transformación. Porque el problema que tenían los religiosos en este tiempo eran que vivían de tradiciones religiosas. Y usted y yo no podemos vivir de tradiciones. Es que yo oro de vez en cuando, es que yo leo la palabra de vez en cuando, es que yo muy rara vez ayuno, es que yo no puedo ayunar porque es que me da gastritis, es que me enfermo. No, a mí el médico me dijo que yo no podía ayunar. Y siempre tenemos argumentos en contra, no a favor, sino en contra de Dios, para no seguir los hábitos espirituales. Y es precisamente de esos de los que fueron iluminados y ya no están, porque precisamente gustaron más de los de placeres, deleites de este mundo y se argumentaron con lo que el enemigo les vendió, más no con lo que el Señor quería hacerles. Por eso el Señor nos está llamando a usted y a mí, que usted y yo debemos es hacer un compromiso delante de Dios, no con los hombres, y delante de Dios es que haya un cambio, una transformación desde el corazón, una transformación, como dice el apóstol Pablo: cada día muero, y debemos morir a nuestras emociones, pensamientos, deseos, gustos, anarquía, rebeliones, pecados, palabras, acciones, decisiones, y todo se lo debemos llevar todos los días a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el enemigo busca cómo ensañarse con usted y conmigo para doblegar nuestra voluntad y llevarnos nuevamente a nuestra niña cautivos, donde éramos esclavos del pecado. Por eso debemos entrar en los hábitos espirituales. Es importante que usted y yo a diario leamos la palabra, a diario nos postremos delante de la presencia del Señor, a diario oremos, clamemos, le pidamos al Señor que mate este viejo
hombre, lo desarraigue de raíz, lo destruya a través de la cruz del Calvario, para que usted y yo no seamos de esos que fueron iluminados, sino que seamos iluminados y que nuestra luz brille con mayor intensidad en el poder del Espíritu Santo, con milagros, prodigios y señales, con entendimiento, con conocimiento, con discernimiento, con revelación de la palabra, con hablar con convicción y determinación a la luz de las Escrituras. Hoy clamo, le pido al Señor que el Espíritu de Dios lo fortalezca y que lo llene esa fe y esa convicción para el propósito llamado en Cristo Jesús.